Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en la sala y a los que nos están viendo a través del streaming, tanto en la web de la residencia como en la web de la Fundación Ciencias de la Salud. Bienvenidos a todos y, primero de todo, pues dar la bienvenida a nuestro conferenciante de hoy, a Sergio Ramírez. Es un privilegio para la residencia recibirte, escucharte, poder conversar contigo, y también con José Manuel Coldefors, que es el que le va a presentar. José Manuel es patrono de la Fundación Ciencias de la Salud y junto con Javier Puerto son las dos almas de este ciclo, que ya tiene muchos años. Comenzó en el año 99 y bueno, para la residencia también es una alegría colaborar con la Fundación de las Ciencias de la Salud en este ciclo, que bueno, es veterano y además exitoso. Y bueno, esperemos que estamos todos deseando escucharos. Así que muchas gracias a la Fundación Ciencias de la Salud, a Javier Puerto y Miguel Coldefors, también a su gerente, está hoy con nosotros, Elena Martínez Palancar. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues esta tarde es la segunda, digamos que esta tarde celebramos la segunda sesión de este curso, que no del año, que ya hay una sesión en otoño, con la participación de José Ángel González Sainz. Y bueno, pues en este caso tenemos el privilegio de escuchar a Sergio Ramírez, que mantendrá la charla con José Manuel Coldefors. Y para todos, bueno, pues Sergio Ramírez, como todos saben, y lo va a presentar José Manuel Coldefors, entre otros muchos reconocimientos, es un gran escritor en todos los ámbitos, tanto de cuento como novela, y bueno, Premio Cervantes 2017, o sea que ya más cosas no podemos decir. O sea que muchas gracias, Sergio, bienvenido y tienes la palabra, José Miguel. Buenas tardes, muchas gracias a Alicia Gómez Navarro, a la residencia, a todos ustedes por su asistencia, también a los que nos están viendo por streaming y, lógicamente, a Sergio Ramírez por haber tenido la amabilidad de aceptar acompañarnos en este ciclo. Aunque casi todos conocerán ya la obra o la trayectoria de Sergio Ramírez, voy a hacer unos minutos de presentación de lo que ha sido su trayectoria. Se ha dicho que en Centroamérica la historia literaria ha estado vinculada a la realidad política y económica. Sergio Ramírez es uno de esos escritores cuya biografía discurre paralela a los acontecimientos y la historia de un país. Al fin y al cabo, ha escrito: en el Caribe de llamaradas revueltas, las historias privadas sucumben ante las historias públicas, que las arrastra, las transforma y, como una deidad funesta, decide la suerte de los escritores. Es conocida su activa participación en la Revolución Sandinista, que llegó al poder en 1979. La ha contado en sus libros Estás en Nicaragua y, con detalle, sus causas, sus consecuencias, en el posterior e imprescindible Adiós, muchachos. Pero lo cierto es que esa experiencia atraviesa toda su obra: los cuentos, las novelas, los ensayos. Tal vez porque, como afirmara alguna vez, es lo mismo la literatura que la vida, los recuerdos que la imaginación. Ha lamentado que aquella utopía compartida, como lo ha llamado, acabara como tantas revoluciones, en fracasos éticos que devoran a sus propios hijos, como escribió a propósito del Siglo de las Luces, la novela de Alejo Carpentier. Y es que, ha dicho, a partir de un momento, todo el código de valores éticos fue malversado, los sueños de los ideales fueron trastocados por las pesadillas del poder y saltaba en pedazos el primer modelo real de cambio que el país había vivido nunca. Es ilustrativo el desencanto recordar lo que escribió Salman Rushdie para la segunda edición de La sonrisa del jaguar, su ensayo sobre su estancia en la Nicaragua revolucionaria. Cuenta que años después de publicar su libro, que es de 1987, se reunió en un hotel europeo con Sergio Ramírez y lo encontró más triste, más apesadumbrado, muy lejos del hombre entusiasta que había conocido y, supongo, aunque eso no lo dice Rushdie, del que en época de Somoza viajó clandestinamente desde Costa Rica a Nicaragua junto a Ernesto Cardenal y Julio Cortázar, y que el argentino recuerda en ese cuento milagroso que es Apocalipsis de Solentiname. El caso es que Sergio Ramírez se apartó de la ortodoxia dominante, fue defenestrado en 1994 y años más tarde perseguido y condenado, como lo fueron, entre muchos otros, Henry Ruiz, Modesto, símbolo de revolución que no fue, Dora María Tellez o Gioconda Belli, y privado de sus bienes y hasta de su nacionalidad. Ya que estamos en un ciclo sobre la enfermedad, no está de más recordar aquel diagnóstico de Manuel Todt: el totalitarismo no es más que un delirio, la institucionalización de una forma particular de esquizofrenia.
Afortunadamente, el torbellino en que vivió no lo apartó para siempre de la literatura, como sí le ocurrió, por ejemplo, a su admirado Juan Bosch, el gran escritor dominicano. Cuando lo conoció, Sergio Ramírez no había cumplido aún 20 años. Nadie podía decirle a Bosch, cuenta Ramírez, que le tocaría suceder a Trujillo su antítesis política y ética, y nadie pudo haberme dicho a mí entonces que 2 décadas después me tocaría suceder a Somoza como miembro de la Junta de Gobierno al triunfo de la revolución en Nicaragua. Se ha dicho de Nicaragua, como se dice de Chile, que es un país de poetas. Nunca, escribió Rushdie, había visto un país donde se le reverenciara tanto. Un país, ha dicho Ramírez, donde se recita en memoria a Rubén Darío en barberías, velorios, cumpleaños y cantinas. Un país donde todo el mundo se saluda en verso, como leemos en El cielo llora por mí, la primera novela de Ramírez del ciclo que protagoniza el inspector Morales. El caso es que Sergio Ramírez optó por la prosa y se convirtió en uno de los grandes narradores y ensayistas en español de las últimas décadas. Años después del triunfo sandinista, con la muy ambiciosa y celebrada novela Castigo Divino, se reencuentra con la literatura, ya lejanas sus primeras obras. Con el tiempo fueron llegando otras novelas, entre ellas Sombras nada más, un magistral relato polifónico sobre la corrupción moral, el poder y la violencia. La brillante y premiada Margarita, está linda la mar. La fugitiva, la triste historia de una mujer de belleza incomparable, una escritora que eligió a Marcel Proust como su dios terrenal y que fue amante, tal vez, del poeta Salomón de la Selva. Y El caballo dorado, la última hasta ahora, escrita en estado de gracia, donde, por decirlo con palabras suyas, el lector corre junto al novelista por un territorio encantado e inventado, y en esa carrera desbocada uno va viendo que ocurre de todo, como debe ocurrir siempre en las novelas. He dicho que es la última novela, pero ya se anuncia para el mes de junio La maldición de Ramfis, la nueva novela de Sergio Ramírez. Ha recordado en uno de los textos reunidos en su libro La manzana de oro que en ese encuentro con Juan Bosch, al que me he referido antes, Juan Bosch, un maestro de género, le leccionó sobre el arte de escribir cuentos, en el que Ramírez decía iniciarse por entonces. Aunque lo cierto es que en ese libro delicioso que es Juan de Juanes, recordaba que ya a los 14 años le publicaron su primer cuento en un periódico de Managua y su abuelo recorrió Masatepe, su pueblo, donde nació Sergio Ramírez, con un ejemplar del diario, casa por casa, pidiendo a los vecinos que lo leyeran. Y también contó que cuando publicó su primer libro de relatos, algo así como una autoedición de 500 ejemplares, su novia de entonces, que sigue con él y está aquí con nosotros, salió a venderlo a los vecinos, mientras él se escondía durante días antes de ir a ofrecerlo a las pocas librerías que había en Managua. Es un gran novelista, pero bastarían sus cuentos, por ejemplo, los de Flores Oscuras o Ese día cayó un domingo, para considerarlo uno de los grandes narradores contemporáneos. En sus cuentos sentimos el goce y la felicidad que produce leer una pieza perfecta, como él decía sobre los cuentos de Borges. Y es que el cuento es una flecha dirigida rectamente al blanco, por citar, como hace él, la frase lapidaria de Horacio Quiroga. Los cuentos de Sergio Ramírez traen retazos o atisbos de existencias precarias, a veces en el límite, y como sus novelas están plenas de vitalidad, tienen que ver con el peso de la historia y con las vicisitudes del cotidiano. Otro gran escritor centroamericano, Augusto Monterroso, decía que un buen cuento concentra la vida, y por esa razón un buen cuento será siempre un cuento triste. Tal vez por eso en los cuentos de Sergio Ramírez hay dolor, el dolor de ser vivo, que diría Rubén Darío, pero también hay imaginación y humor, y siempre una mirada compasiva. Como él escribió de Cortázar, y ya termino, Sergio Ramírez es un hombre que ha sabido hacerse cargo de las consecuencias de su compromiso, en su vida, en sus actitudes y en sus respuestas como intelectual con una posición política. La política, ha dicho, es enemiga artera de la literatura, pero él reconoce que en su vida fue una experiencia insustituible. De ella me queda, como Voltaire ha dicho, el gusto por el oficio de hombre público y también por la tolerancia y la desilusión de las ideas eternas y los credos inviolables, de las verdades para siempre. Estos días volví una vez más al primer texto que leí de Sergio Ramírez, el prólogo a una edición conmemorativa del magnífico España contemporánea de Rubén Darío. Un texto, el de Ramírez, que parece escrito hoy, cuando se lamenta del reparto del mundo que imponían las grandes potencias y del darwinismo geopolítico. Y es que basta leer sus artículos y ensayos, literarios o no, para apreciar que junto a la calidad ética de su escritura hay un analista reposado, lúcido y riguroso, que tenemos la fortuna de contar con él esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia y quiero empezar por agradecer a la Residencia de Estudiantes por acogernos o acogerme aquí esta tarde. Fui huésped de esta casa, me recordaba la directora hace 14 años, ¿no? 12 años, hace 12 años, sí. Y nada, a José Miguel por sus exageraciones. Muchas gracias. Bueno, este texto, como se trata de hablar de literatura y enfermedad, yo lo titulé Niño estrábico con lentes, pero traduciéndolo al español peninsular, en el cartel lo corrigieron como Niño estrábico con gafas. Mi primer recuerdo es el de una mañana de mucho sol. Debo tener 3 o 4 años. En el corredor de la casa, la Mercedes Alvarado, la muchacha que ayuda a mi madre en todo, me alza de la batea donde me ha bañado y me deposita sobre la tapa de la máquina de coser. Me seca y me envuelve en una sábana. Y mientras se va a botar el agua jabonosa sobre las plantas del patio, se acerca de nuevo y veo que una imagen suya, más débil, comienza a desprenderse hacia un lado desde la principal, como si fuera un fantasma que emana de su cuerpo o un holograma, y luego la estoy viendo 2 veces. Veo 2 veces sus trenzas gordas y brillantes, su trenza gorda y brillante que le cae a un lado del cuello. Así recordaré a partir de entonces las imágenes de las personas y de las cosas, sin sentir ninguna extrañeza. De pronto había 2 imágenes, aunque la fantasmal solo duraba un tanto y luego desaparecía. Ver doble es lo natural para mí, y no sé que no se pueda ver de otra manera. No fue hasta mis 10 años que la misma Mercedes Alvarado descubrió que yo no veía bien con mi ojo izquierdo porque me golpeaba con obstáculos al caminar y se lo advirtió a mi madre. Nadie había hecho cuenta de que un niño visco, como yo era, podía tener defectos serios en la visión. Se burlaban de mí los otros niños por lo de visco, asunto que entró en la costumbre del trato en la escuela y en la sustancia de mis silencios retraídos. Uno era renco por causa de la poliomielitis. Había otro que tenía una nube en el ojo o la mano seca. Yo era visco y en el patio de recreo me llamaban Visconde, Bizcocho, Viscotela. Alarmados, mis padres me llevaron a Managua a una consulta con el doctor Fernando Agüero, el oculista más reconocido del país, quien se volvería luego líder de la oposición contra la dictadura de los Somoza y llegaría a congregar multitudes en las plazas. Me diagnosticó un daño congénito en ese ojo izquierdo que tenía una estructura diferente, dijo, sacando a mi madre de su falsa creencia de que me había quedado visco al año de nacido a consecuencia de la debilidad provocada por una diarrea. A mí no se me había ocurrido antes taparme el ojo derecho para comprobar la visión del izquierdo, como el doctor Agüero lo había hecho al examinarme. Pero ahora podía darme cuenta de que si veía la forma y los colores como el ojo enfermo, no podía distinguir bien los rostros y mucho menos leer, porque las letras aparecían en un amasijo de contornos brillantes, ni orientarme con seguridad al caminar. Y aunque era imposible recuperar la visión, me mandó a usar anteojos con los que volvía a Mazatepe envanecido, porque me daban superioridad sobre los demás de mi edad. Eran unas gafas de pasta de aros redondos, como las de Harold Lloyd, y solo el lente que correspondía al ojo enfermo tenía aumento.
Debí además taparme una hora diaria el ojo sano con un parche de plástico prensado al anteojo para que el otro recuperara su eje, cosa que logré algo, aunque hasta hoy muchas veces el ojo enfermo se desvía por su cuenta y aparezco en las fotos como si me estuviera durmiendo. Una vez me quité las gafas para entrar a jugar en una partida de basquetbol en la cancha del lado de la casa de gobierno en mi pueblo y me las robaron del alféizar de una de las ventanas donde las había dejado. Era muy cerca de la Navidad y mi padre, a quien no le sobraba el dinero, resolvió que reponerlas equivalía a mi regalo del Niño Dios. Quizá nunca he llorado tan amargamente. Si la doble imagen pasó a ser natural en mi vida, nunca podré saber cómo es el mundo real de la tercera dimensión para alguien que puede componer las imágenes con el concurso de ambos ojos. Mi cerebro creó desde el principio un atajo para suplir el defecto, porque siempre he tenido la sensación de mirar a profundidad y dar volúmenes a las cosas, lo cual viene a ser el trabajo de mi ojo, de mi único ojo útil, que recibe señales del cerebro para crear así una ilusión de planos y relieves por la fuerza de la necesidad. Como muchas de las ilusiones en la vida que resultan de la necesidad, o las ilusiones que suele crear el escritor que solo tienen sustancia porque él lo quiere. Y también fui compensado con un oído agudo, una bendición para mí como escritor, pues puedo escuchar con impunidad las conversaciones en la mesa de al lado, en los restaurantes o en los autobuses. Ese truco del ojo que inventa volúmenes, planos y profundidades fallaba frente a las películas en tercera dimensión que aparecieron como una gran novedad en los años 50. Cuando mi tío Ángel Mercado, dueño del único cine del pueblo, la llevó a Mazatepe, para no quedarme fuera de las sensaciones que despertaban, yo tenía que fingir y dar los mismos gritos de temor y asombro del público frente a los barriles que rodaban fuera de la pantalla y se te venían encima y los cuchillos lanzados en dirección a los espectadores. Se necesitaba el trabajo de ambos ojos, cubiertos con los anteojos de mica rojo y verde que repartían a la entrada, para juntar en la visión las tres impresiones ligeramente superpuestas en cada cuadro de la película, poder que yo no tenía. Muchos años después, un amigo oculista en Costa Rica, cuando vivíamos allá, tras examinarme me explicó que mi padecimiento de ojo vago, un término más amable que el de ojo visco, se definía como ambliopía profunda, con pérdida notable de visión porque el estrabismo no había sido tratado a tiempo durante la primera infancia. En este caso, el cerebro anula permanentemente la señal del ojo desviado para evitar la visión doble, y si no lo logra del todo es porque los ejes visuales no están alineados y el óvulo occipital no ha conseguido suprimir por completo la imagen defectuosa, que aparece así de manera intermitente. Es algo que hoy me ocurre de vez en cuando, ese fantasma de imagen que se desprende lentamente en el campo de visión y me parece una señal que me llega del pasado, desde el lejano territorio de la infancia. Y para crear un sustituto del mundo tridimensional que se consigue cuando se funcionan dos perspectivas distintas proveídas por ambos ojos, mi cerebro lo que hace es crear un remedio de estereopsis, la sensación de profundidad mediante un solo ojo como una estrategia para entender el espacio, un modelo mental sustituto. Ser visco me hizo alejarme de los demás y contribuyó a darme el carácter retraído que tuve desde entonces. Y ese exilio forzado hacia adentro de mí mismo fue llenando desde el principio mi atmósfera de escritor. Es lo que Cervantes convoca en el Quijote bajo el nombre de melancolía, tan emparentado con la soledad. Pero no era
por lo único que me aislaba. Tampoco me ayudó que a los 12 años ya había crecido en toda mi estatura y ser tan alto me apartaba forzosamente de los demás de mi edad. Los niños estrábicos son los que se suben a leer a los árboles. Así me fui ligando por fuerza a otros muchachos mayores con pláticas e intereses diferentes a los de mi edad, circunstancia que me sirvió para conocer de temas prohibidos por adelantado, entre ellos la curiosidad por el sexo, alentada por la lectura de novelas mecanografiadas que circulaban de manera clandestina, como La Condesa Gamiani, que mucho más tarde descubrí que había sido escrita por Alfred de Musset. Es cuando además un niño de anteojos y zancón empieza a aparecer ante los demás como alguien que, habiendo crecido demasiado, se convierte por eso mismo en un adulto precoz que dirige revistas, organiza fiestas, escribe versos de amor y versos satíricos y es capaz de adueñarse del codiciado reino de una caseta de proyección, porque a los 12 años tenía las habilidades suficientes para que mi tío Ángel Mercado me nombrara proyeccionista titular de su cine. Ahora me veo acostado en la cama matrimonial de mis padres, en medio de ambos, donde mi madre me ha hecho un hueco a medianoche al oír que me quejo porque estoy prendido en fiebre. Mi padre duerme de costado y como yo deliro, veo centenares de gusanos gruesos y dorados que reptan hacia mí desde la toalla con que se cubre la cabeza y no puedo gritar. Mi padre padecía de fiebres palúdicas y cuando debía quedarse acostado durante el día, era como si una biela maestra se hubiera roto en la casa. Un desánimo que volvía lenta las horas, una incertidumbre, la de no verlo a la cabecera de la mesa a la hora del almuerzo o a cargo de la tienda de abarrotes y telas que ocupaba la pieza esquinera frente a la plaza y la iglesia parroquial. Reacio a los médicos, cuando yo estaba ya en la universidad le descubrieron una tuberculosis pulmonar, un mal seguramente muy viejo, del que logró curarse y que él atribuía al frío inclemente que debió soportar en sus tiempos de juventud como vigilante de un depósito fiscal de tabaco en Diriamba, una ciudad vecina a la mía. Cuando cogía cama, la tienda quedaba a veces a mi cuidado en la hora desolada posterior al almuerzo. A lo lejos retumbaba el volcán Santiago. Venía del parque alguna algarabía de niños y alguien, sin apearse del caballo, preguntaba desde la calle por alguna mercancía. El estallido de un cohete en los cielos distantes anunciaba que en el barrio indígena de la Veracruz algún niño muerto de parásitos intestinales subía a la gloria y pasaba frente a la plaza del entierro, la pequeña caja blanca adornada con flores de papel. Se alejaba calle arriba una cama, en hombros de cargadores, como si fuera una procesión en la que transportaban a un enfermo grave camino del consultorio del doctor Benicio Gutiérrez. Unos niños marimberos de un conjunto del barrio de Jalata entraban a tocar por paga en las casas y una vez los llamé ofreciéndoles por la ejecución un pedazo de queso del que estaba a la venta en la tienda. Se instalaron con su marimba de arco y sus guitarras, una de ellas un instrumento muy pequeño al que llamaban la muñequita, y de pronto dentro de la tienda empezó a sonar la danza negra con sus acordes broncos pero tristes. Mi padre iracundo salió en pijama a ver qué ocurría. Y en otra de esas tardes de quietud, un niño ebrio se acercaba por en medio de la plaza, gritando y tambaleándose, y vino a vomitar frente a la tienda. En el estanco de aguardiente, el encargado por juego cruel lo había obligado a mantener la boca pegada a la espita del tonel hasta emborracharlo. El doctor Benicio Gutiérrez, graduado en México, atendía todos los partos, encajaba huesos dislocados y curaba sarampiones y fiebres palúdicas, no pocas veces gratis. Su esposa, doña Carmina Núñez, era mexicana. Estaba emparentado él muy de cerca con mis dos abuelas. Cordial, platicador, dueño de un gran vozarrón, su acento un tanto mexicano me recordaba al de Carlos López Moctezuma, uno de los actores de cine más conocidos entonces,
por sus papeles de villano. Tenía un viejo Oldsmobile verde con estampa de cucarachón que él mismo reparaba y coleccionaba las placas de circulación de cada año clavadas en un tabique del garaje de su casa, donde también funcionaba su consultorio. En un rincón de la sala de espera se hallaba el gabinete de preparaciones, un mueble de madera oscura con vidrio esmerilado en el frente, porque él mismo fabricaba los laxantes, jarabes, antitusivos y polvos estomacales recetados a los pacientes. Un amigo de infancia guardaba su libro de recetas, el cual me obsequió y del que copio. Para el catarro, infusión de canela 150 cc, benzoato de sodio 2 gramos, teocol 0,5 céntimos, acetato amoníaco 4 cc, analgesina 0,5 cc, jarabe de tolú 1 gramo, grindelia, gotas y jarabe de ipecacuana 30 gramos. Tomar una cucharada cada 2 horas. En el piso de mosaico de la sala de espera brillaban las escupideras enlosadas, alineadas bajo las sillas mecedoras. Yo me estremecía al escuchar su voz ronca cuando abría la alta puerta para dar paso al siguiente paciente y entraba de la mano de mi madre para que me hiciera las curaciones de una quemadura en el pulgar de la mano derecha. A mi madre le habían aconsejado que para curarme de un panadizo me metiera el dedo en medio limón hirviente. En la consulta, el olor del yodo teñía de amarillo el aire. Vuelvo a escuchar el golpe inclemente de las pinzas al caer sobre el recipiente enlosado y la palabra picrato que yo asociaba a su mano velluda manipulando la tijera quirúrgica en la que sostenía el apósito impregnado de aquella pomada, picrato de butecín, la misma tijera con que sostenía el estuche de latón de las jeringas para hervirlas en alcohol. Anastasio Somoza, que gobernaba Nicaragua desde 1939, tras el asesinato del general Sandino y después de derrocar a su propio tío, el presidente Juan Bautista Sacasa, no había podido reformar la Constitución para reelegirse y para las elecciones del 2 de febrero de 1947 tuvo que poner como candidato al doctor Leonardo Argüello, un anciano médico al que consideraba dócil. El candidato opositor, el doctor Enoc Aguado, un abogado también anciano, ganó de manera aplastante, pero tramposo como era, Somoza mandó secuestrar las urnas electorales que fueron encerradas en los sótanos del Palacio Nacional y al tercer día su candidato fue declarado ganador. En Mazatepe, el jefe de la campaña del candidato opositor era el doctor Gutiérrez y el jefe de campaña del candidato oficial era el hermano mayor de mi padre, mi tío Francisco Luz Ramírez, ambos vecinos e íntimos amigos, además de familiares cercanos. El día que anunciaron los resultados dolosos, el doctor Gutiérrez salió a la cabeza de una manifestación para protestar el fraude y en respuesta una turba oficialista asaltó su casa y su consultorio. La enemistad entre los jefes de campaña quedó declarada y el pleito envolvió a toda la familia Ramírez. El doctor Gutiérrez desapareció de mi casa, a donde se presentaba a cualquier hora, valijín en mano, llamado para alguna consulta o simplemente para conversar, y yo no volví a su consultorio. Ni mi padre ni ninguno de mis tíos le pasaban palabra y mi madre, por lealtad, cumplía la consigna. Solo años después, en 1954, volvería a poner los pies en mi casa cuando Marcia, la menor de mis hermanas, se moría de fiebre tifoidea y mi padre no tuvo otro remedio que mandar a un emisario a sacarlo de la función de cine. Entró a nuestra casa como si nada hubiera pasado, el valijín en la mano, desgarbado, los anteojos de caré rebalando en su nariz, saludando cordial a mis padres con su voz ronca de deje mexicano, y salvó a Marcia. 2 años después murió de un infarto. Tenía 58 años. Desde los años 40, cuando yo nací, los avances de descubrimientos médicos fueron decisivos para la calidad de la vida y su preservación. Los pequeños ataúdes blancos que desfilaban frente a la tienda de mi padre rumbo al cementerio
Era la señal más ominosa de las devastadoras enfermedades endémicas y de las epidemias que se cebaban en la miseria y en la precariedad de los sistemas de salud. Pero también los medios de diagnóstico y de cura eran muy limitados para enfrentar la viruela, el sarampión, la rubiola, la difteria, el tétanos, la toferina y el paludismo, las fiebres tifoideas, las tisis, las fiebres puerperales posparto. Un médico de pueblo como el doctor Gutiérrez solo podía valerse de sus dedos para palpar y de su oído pegado al estetoscopio, sin laboratorios a mano ni aparatos radiográficos. Fue en los años 40 cuando se empezaron a aplicar los antibióticos contra las infecciones, la penicilina, la streptomicina, el clorafenicol para el tifus, la cortisona para la artritis reumatoide, y en la siguiente década apareció la vacuna contra la poliomielitis, enfermedad brutal que asolaba casa tras casa, cegando vidas y dejaba una estela de niños inválidos. Hoy no nos explicamos el mundo sin las vacunas, los bancos de sangre para almacenar plasma que permiten cirugías complejas, el riñón artificial para la diálisis de pacientes renales, el litio para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas, todo fruto de esa maravillosa mitad del siglo XX de donde yo vengo. Hoy ya he superado la edad que alcanzaron mis abuelos y mis padres y siento como si la vida me hubiera favorecido con un milagro. Tuve más de 20 tíos paternos y maternos que a su hora sucumbieron a enfermedades comunes en la familia, cáncer digestivo entre los Ramírez y en ambas ramas diabetes e hipertensión que yo heredé. Algunos fueron longevos, sin embargo, como mi tío Alejandro Ramírez, quien en la orquesta dirigida por mi abuelo y formada por sus hijos tocaba la flauta traversa. Llegó a los 100 años. El mayor de los Ramírez, mi tío Francisco Luz, del que ya hablé, quien no dejaba de recordarme al Jules Breiner de Anastasia porque fue calvo desde joven, murió a los 74 años, enfermo de diabetes. El médico le notificó que era necesario cortarle el pie gangrenado. Se negó con obstinación. Mi padre fue llamado junto a su lecho para convencerlo de dejarse amputar y yo lo acompañé en aquella visita. Estaba acostado en una tijera de lona al centro de la habitación desnuda, llena de mucha luz, el piso de mosaicos rojos y blancos, muy brillante. La puerta al lado del corredor por el que andaban tranquilamente los zanates clarineros y en cuyo alero colgaban macetas de lechos, permanecía abierta. Vestía un pijama de manga larga con tréboles en los ojales. El médico, sentado a su lado con la respiración fatigosa porque era asmático, insistía en su ruego que mi padre más bien tímidamente reforzaba. Los Ramírez tenían un feroz sentido del humor que comenzaba por la virtud de saber reírse de ellos mismos y no los abandonaba ni en la muerte. Mi tío Francisco volvió a repetir su negativa, siempre bromeando. Prefiero la muerte antes que quedar caminando como las beatas de Misón de las Rencas, dijo, y cerró los ojos para dejar correr el llanto. En la orquesta Ramírez era violinista y había compuesto una marcha que se tocaba al terminar el rosario y que acompañaba el andar penoso de las viejas beatas al salir de la iglesia. Mi abuelo paterno, Lisandro Ramírez, llegó a los 83 años. Violinista también y compositor de música sagrada y profana, tanto misas de requiem e himnos de la Virgen como valses y mazurcas, se fue quedando sin vista por las cataratas. Mi abuela Petrona atribuía su ceguera a tantos años de componer y arreglar partituras bajo mala luz. Sentada a una pequeña mesa de pino, el empatador en la mano, trazaba los signos en el papel pautado por él mismo con un aparato que parecía un insecto de 5 patas y que entintaba en una almohadilla. Alguien le había dicho a mi abuela que las gotas de leche materna eran capaces de devolver la vista y trazó un plan para que sus nietas granderas exprimieran por turno los pechos en vasos de aguardiente de 1 onza. Ella misma le aplicaba el remedio en los ojos con un gotero, mientras él no dejaba de renegar.
Mi abuelo materno, Teófilo Mercado, vivió 80 años. Ya al final, imposibilitado de montar a caballo o caminar distancias, se hacía llevar a su finca San Luis, un plantío de café, en un taburete amarrado con correas al camastro de la carreta de bueyes, una lenta procesión por los caminos vecinales entre nubes de polvo, y de allí dirigía los quehaceres agrícolas. Después ya no se levantó más. Recuerdo su cama de enfermo visible desde el corredor de la casa, una cama de hospital alquilada en Managua y los tanques de oxígeno herrumbrados que era necesario llevar por avión desde Panamá a Managua y por ferrocarril a Mazatepe. Mi padre, Pedro Ramírez, el único que no tocaba ningún instrumento en la orquesta, murió a los 75 años. Un domingo de fines de mayo de 1981, fuimos a pasar el día al balneario de Casares en el Pacífico. Antes del almuerzo empezó a llover con gran fuerza y en aquella penumbra, mirando el mar bajo la cortina incesante de lluvia, nos quedamos callados un largo rato. Al día siguiente debía presentarse al hospital en Managua para una endoscopía porque se quejaba de problemas digestivos. Le descubrieron la metástasis de un tumor de páncreas y fue operado a los pocos días sin que se pudiera hacer ya nada. Los médicos le ocultaron la gravedad sin remedio de su enfermedad, con la consecuencia de que se creyó curado de la úlcera gástrica que le dijeron que tenía, y volvió a Mazatepe muy contento. Y fiestero como era, organizó un te deum en la iglesia y una tertulia con música para celebrar su recuperación. Durante los 2 meses siguientes, mi madre tuvo que llevar el papel principal en aquella puesta en escena trágica. Pero nunca se abatió y siguió hasta el final con la simulación en la que por fuerza entrábamos los hijos. Cada vez podía comer menos hasta quedar en una copita de leche de las que sirven para medida de licor, siempre preguntando cuándo iba a poder sentarse de nuevo frente a su querencia culinaria, un tasajo de carne ensartada en el asador de alambre, apareado a los plátanos verdes sacados de las cenizas hirvientes que toman el color de la cal. El rápido deterioro que sufría terminó por avivar sus sospechas, y cuando fue necesario trasladarlo de nuevo al hospital y llegué por él desde Managua, al solo verme entrar al dormitorio, se echó a llorar en silencio. A mi madre, que lo acompañó en la ambulancia, le pidió que lo ayudara a alzar la cabeza para divisar las paredes de la casa que se alejaban para siempre de su vista ávida. Mi madre, Luisa Mercado, lo sobrevivió más de 10 años en la soledad de la casa solariega. Sus crisis de asma, que a la vez le provocaban insuficiencia cardíaca, se fueron sucediendo más a menudo y era necesario llevarla cada vez al hospital. Le inyectaban morfina y a la mañana, pasada la crisis, cuando llegaba a visitarla, me contaba sus sueños de opio, con su habitual sonrisa sosegada, una procesión de monjes de largas barbas, con atuendos orientales, túnicas y mitras, envueltos en incienso, pasaba frente a ella haciéndole profundas reverencias. Murió a los 83 años. Después de los 80, los años son en sí mismos una enfermedad. Ya lo dice Montaigne, una enfermedad vigorosa que se desliza natural e imperceptiblemente. Provisión grande de estudio y precaución no menor se han de ser menester para evitar las imperfecciones que nos acarrea, o al menos para debilitar el progreso de las mismas. Hay cosas que desde hace tiempo ya no puedo hacer. Correr a campo traviesa en un parque solitario, oyendo el ruido de las zapatillas al asentarse sobre la grava, saltar de un país a otro en aviones en horarios inclementes, entrar y salir de los hoteles en las madrugadas, aparecer en un bar hablando sin fin con la pandilla de amigos que tienes en cada país que llegas, adentrarte en el mar entre la tumbazón en el mediodía ardiente de aquella costa de Nicaragua, por donde no pasa nadie, apenas un jinete reflejado en el espejo de arena que saluda alzando el sombrero. Cuando las facultades físicas cambian para menos, no pocas veces la mente empieza a sufrir junto con el cuerpo.
La mente, la vista, los dedos libres moviéndose en el teclado es lo que yo quiero preservar. Cada vez que me pongo a escribir frente al ordenador me siento feliz y confortado de que mi memoria y mi imaginación, los dos instrumentos maestros de mi oficio, se mantengan sin mengua. Es lo que ansiaba Marco Aurelio, que su capacidad de razonar no se fumara, y buscaba sacar el jugo a cada momento, mientras su cabeza permaneciera alumbrada por la lucidez. Y poder leer todos los libros que te faltan, volver a los que un día me hicieron feliz porque me parecieron perfectos, poder regresar a aquel pasaje de la Ilíada donde el anciano Príamo llega a suplicarle a Aquiles que le entregue el cadáver de Héctor. Ha matado a su hijo, pero se arrodilla y besa sus manos terribles y homicidas. O la escena de la muerte de Don Quijote, cuando Sancho le suplica entre lágrimas: no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que la de la melancolía. O la muerte de Falstaff, contada en Enrique V por Mistress Quickly, la posadera. Se fue de una manera tan dulce que no parecía sino un niño recién bautizado. Se marchó justamente entre las 2 y la 1 en el momento mismo de la marea, pues después de que le vi juguetear con las sábanas y jugar con las flores y sonreía a las puntas de sus dedos, comprendí que no había más que un camino, porque su nariz estaba tan afilada como una pluma y balbuceaba sobre campos verdes. Los analistas clínicos que han estudiado esta frase, vale decirlo, explican que Shakespeare describe allí la tríada de la agonía. Manotear las sábanas es el movimiento involuntario, conocido como carfología. Jugar con flores que no existen indica alucinaciones visuales, y balbucear sobre campos verdes es consecuencia de lo que se llama un delirio musitante. Y así, de esta manera, se conectan ciencia y poesía, las dos caras de la moneda resplandeciente de la vida, imaginación y realidad, certeza e incertidumbre que alumbran cuerpo y alma. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio Ramírez. Un regalo extraordinario el que nos ha hecho esta tarde. Tal vez haya alguna pregunta que hacer al conferenciante. Por favor, se levantan la mano para que les pasen el micrófono, si alguno quiere hacer alguna observación o pregunta. Hace un par de semanas en IGADE tuve la fortuna de conocer a Sergio. Y bueno, hablamos de Nicaragua también, porque yo estuve una semana antes de la Revolución Sandinista en su país. Ya lo comentamos. No va a ser una pregunta, solamente de verdad me felicito por haberle conocido, pero también por tener la fortuna de que me haya invitado esta tarde a esta conferencia, que ha sido una maravilla porque ha despertado lo mejor de nosotros mismos, nuestra imaginación, ha encontrado las palabras justas para poder seguir ese itinerario tan bonito de su vida, también de su vida familiar, de todos sus antepasados, y de los más cercanos incluso, como su padre y su madre. Y luego, pues no sé, solamente se me ocurre, que me imagino que será lo que pensáramos todos los que estamos aquí, que felicitarlo y darle las gracias por haber sido capaz de encontrar el camino de hacernos sentir especialmente todo lo que nos ha sido capaz de transmitir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, allí hay dos, aquí otra.
Bueno, muchísimas gracias por el texto que nos ha compartido. Y quizá es una pregunta de mal gusto, pero se me ocurre preguntar hasta qué punto el dolor de la decepción de la revolución sandinista en lo que se convirtió, bueno, tuvo alguna consecuencia psicosomática en su vida. Gracias. Pues yo creo que las historias de los exilios, de los exiliados, son tan viejas como Ovidio, ¿no? Ovidio lo mandaron al Ponto, a lo que se llamaba el Ponto Euxino, que era el límite más oscuro y más hostil del Imperio Romano, lo que hoy es Rumanía, en el Mar Negro, por pura venganza del poder, ¿no? De quitarle la palabra. El César se sintió ofendido por algo que Ovidio había escrito. De manera que esta es una historia muy vieja. Cuando la escritura es el mayor acto de libertad que puede haber, y la escritura repugna siempre al poder, sobre todo cuando el poder es absoluto, ¿no? Entonces hay una dicotomía aquí irresoluble entre poder absoluto y libertad de palabra. Y por eso se paga un precio, ¿no? No pagar ese precio significa el silencio y salirse del oficio de escritor. Tener miedo a la represión y autocensurarse es lo peor que un escritor puede hacer. Entonces, mejor irse a otro oficio, abandonar ese oficio y escoger otro que no sea peligroso. De manera que, pues yo tengo ya 5 años, casi vamos a tener ya de vivir en Madrid exiliado, despatriado. Nos quitaron la ciudadanía, me quitaron hasta el título de abogado, que nunca ejercí la profesión. Pero de todas maneras, lo que uno nunca pierde es la esperanza, ¿no? Es decir, yo sé que los estados naturales de los países no son las tiranías, sino la libertad, la democracia. Y un día en Nicaragua volverá a ser un país libre, volverá a ser un país democrático. Pues decir cuándo tendría que tener la bola de cristal enfrente, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por sus palabras, que han sido enormemente bellas y nos han hecho imaginar lo que ha sido su infancia y de algún modo esa vida en Nicaragua, y nos hemos podido imaginar en lo que es el paisaje, los pueblos nicaragüenses, y por lo tanto muchas gracias por eso. Yo quería preguntarle, al hilo de la última intervención, no tanto por el periodo sandinista que pasó, sino por el momento actual. Es decir, la situación es muy convulsa en todo el mundo, es decir, y especialmente quizá también en lo que es la parte hispanoamericana, latinoamericana, con las nuevas tendencias o lo que viene del norte en los Estados Unidos, ante la visión que tienen de lo que es los países latinoamericanos, que vuelve a tener o quizá incluso más exacerbado, esa visión anterior con eso. Usted ha dicho que hay que tener esperanza, que eso yo también lo creo, que es verdad que el hombre ha salido, llevamos aquí muchos años, miles de años, y por lo tanto seguramente seguiremos. Pero sí, me gustaría, porque sigo sus reflexiones en el periódico que hace habitualmente y son de tipo político. Entonces, ¿cuál es su visión? Sé que no tenemos una bola de cristal, ni usted ni nosotros, pero sí más o menos, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Cómo puede derivar a corto plazo? Es muy complicada la situación en el mundo hoy día, usted lo ha dicho.
Hay hoy en día elementos que antes no estaban presentes y que hoy sí se perfilan con mucha fuerza. Es un mundo sacudido por la violencia, por las arbitrariedades, un mundo en un gran desorden. Y los modelos que estamos viendo concretarse en América Latina pues no son los más deseables. Ya ve, yo por la víspera de Venezuela saco mi propio día, ¿no? En Venezuela una tiranía demagógica, disfrazada de gobierno revolucionario, una tiranía como cualquier otra en América Latina, con miles de presos en las cárceles, represión, exilio, miles de venezolanos en el exilio. Y después que hacen esta operación de llevarse a Maduro preso a los Estados Unidos, lo que se abre para Venezuela no es una etapa de democracia, de libertad, de elecciones libres, sino un protectorado. Entonces, lo que hay en Venezuela es un protectorado. Yo lo digo con todas las letras porque es lo que yo veo, ¿no? Un gobierno títere que ha sacado de la misma entraña de los colaboradores de Maduro, que es lo que la administración Trump prefiere a entregarle al pueblo de Venezuela las riendas de su destino en la mano, como se dice, y que hagan elecciones y que decidan quién los va a gobernar. Pero le están poniendo un madurismo sin Maduro, a la fuerza, ¿no? Ahora, me sospecho que es lo que el modelo que implantarían en Cuba. Y ya no se diga en Nicaragua. Es decir, quitar la parte de arriba del muñeco y dejarlo íntegro por debajo, eso no es ninguna solución. El mismo sistema de opresión, de pobreza, de miseria, de marginalidad, de corrupción que hoy impera. Entonces, siento mucha desazón por eso, ¿no? De qué es lo que verdaderamente va a ocurrir en Nicaragua, si ese es el modelo que de repente le dicen a Ortega, usted se aparta, pero nosotros no vamos a entender con la gente que está debajo de ustedes. Ese es un país al que no valdría la pena regresar. Hay más preguntas, pero te quería hacer una en relación, volviendo, digamos, más a lo literario. Tu obra, por ejemplo, la novela La fugitiva o los cuentos de Flores Oscuras, la enfermedad aparece, eres consciente, continuamente. ¿Alguna vez has dicho que los 4 elementos que componen cualquier narración son el amor, la muerte, el poder y la locura? Añadías. Por ejemplo, García Márquez, decías tú, lo reducía al amor y la muerte, o a partir de lo de Horacio Quiroga, que era amor, muerte y poder. Y tú dices, y locura, eso es. La enfermedad es un factor determinante en la narrativa, precisamente por formar parte de ese cuarteto de muchas maneras, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que dentro de esos son 4 grandes temas maestros a los cuales van a dar muchos afluentes, ¿no? Son 4 ríos muy grandes a los cuales van a dar muchos afluentes. Yo creo que, bueno, es decir, no es que cuando se habla de la muerte se estemos prescindiendo de la vida, porque la vida es todo, ¿no? Las novelas son sobre la literatura, es sobre la vida, las novelas son sobre la vida, lo que le ocurre a los seres humanos cuando entran en relación, en contradicciones, y dentro de ese gran concepto de vida tenemos amor, poder, locura, muerte, y la muerte está ligada necesariamente con la enfermedad. Lo mismo que la locura, ¿no? También. Está ligada con la enfermedad. Y el poder, si queremos ir un poquito más lejos, el poder está ligado también con las enfermedades. Es decir, el poder puede llegar a ser una enfermedad. La locura del poder, ¿no? De manera que todo está muy relacionado, pero
lo importante es ver cómo los temas de la literatura no han cambiado nunca. Siguen siendo los mismos. Por eso que nosotros leemos a Sófocles, a Homero, a Shakespeare, como que fueran historias recién contadas. Lo que cuentan son como historias recién contadas, porque los seres humanos, hay un progreso social en cuanto a la convivencia de los seres humanos, en cuanto al desarrollo de sus posibilidades técnicas, científicas, pero en el alma humana hay muy pocos cambios. El alma humana sigue siendo la misma. Y por eso es que podemos entender algo que está escrito hace 2.000 o 3.000 años, ¿no? Con la misma, como si hubiera sido escrito ahora mismo. Muchas gracias. ¿Había otra pregunta más ya antes de cerrar? Gracias por la disertación, la verdad es que ha sido fantástica. Es más una curiosidad. ¿Qué le cuesta más y qué le gusta más? ¿Escribir un relato o escribir una novela? Bueno, depende de lo que uno tenga enfrente, ¿no? Es decir, yo comencé siendo cuentista, entonces me encanta escribir relatos, siempre vuelvo a relatos, porque no es mi padre, el que yo les hablaba ahora en las páginas que le leí, cuando me envió a estudiar la carrera de abogado a la universidad, él no concebía que la literatura fuera ninguna profesión. Él lo que quería es que yo pudiera valerme en la vida con un título profesional. Pero antes yo en 1963 sí publiqué mi primer libro, una autopublicación. Entonces no existía Amazon, pero uno autopublicaba, ¿no? Y yo le llevé un libro de cuentos, y yo se lo llevé a mi padre con mucha aprensión, ¿no? De que me iba a decir, yo no te he mandado a escribir cuentos, sino a estudiar Derecho, y yo no me había graduado todavía. Pero cuando yo le llevé el libro, él lo tuvo en la mano, me dijo, estos son cuentos, sí. Ahora entonces tenés que escribir una novela. Y a mí me sorprendió, no era ningún crítico literario, me sorprendió porque él tenía la creencia de mucha gente, ¿no? que el cuento es una primera etapa para llegar a escribir una novela. Son dos géneros totalmente distintos, y como se dice en atletismo, con diferente grado de dificultad. Simplemente son dos géneros con distintos grados de dificultad. Escribir un cuento no es sencillo. En primer lugar, porque tiene un límite. Uno puede escribir La Guerra y la Paz, y 2.000 páginas, o puede escribir Middlemarch, 800 páginas. Pero un cuento, pues nadie dice que son 15 páginas, pero son 14, 16, 12 páginas. Y en esas pocas páginas uno tiene que contar y cerrar una historia. No es fácil eso, ¿no? Pero además ya sabe que en esas pocas páginas no puede meter muchos personajes, porque no les va a poder dar salida. En el arte dramático, como en la narración, todo personaje que entra tiene que salir. Y uno no puede olvidarse de dónde dejó regado ese personaje, ¿no? Entonces puede manejar 2, 3 personajes, 4 a lo máximo. Y además solo puede contar una historia. En esas pocas páginas no va a empezar 5 historias y después tampoco las va a poder resolver. Entonces es un universo muy cerrado, muy preciso, y mientras que la novela es un mar abierto, ¿no? Es una navegación muy larga. Claro que uno puede conseguir un cuento en poco tiempo. Una novela, pues sí, a mí me toma por lo menos 2 años. Y valiéndome de los medios técnicos de hoy día, porque el ordenador resuelve muchos problemas
técnico. Y esa novela quizá me costaría antes 4 o 5 años y hoy puedo reducirlo a 2 gracias a la tecnología. Pero bueno, ¿cuántas cosas no pueden pasar en 2 años? En una vida, ya no digamos en una novela, porque uno se sienta a escribir y al día siguiente van apareciendo nuevos personajes, nuevas situaciones. Yo no sé, yo no puedo escribir una novela con un esquema completo. A veces yo no sé a dónde voy a llegar. Sé lo que quiero hacer, pero no sé a dónde voy a llegar. Si lo supiera, no me interesaría escribir, porque perdería interés para mí la sorpresa. Ir solo rellenando un esquema, ya tener los capítulos delineados, entonces solo irlo rellenando, eso no me atrae a mí. Claro, hay escritores que así lo hacen, ¿no? Pero es cuestión del método es personal. Y por lo tanto, que la novela sea una caja de sorpresa mientras uno la va escribiendo es lo que para mí tiene más atractivo. Sí. Muchas gracias. Y ya la última, que aquí en primera fila. Muchas felicidades, ha sido realmente gozoso escucharle. Y yo tenía 2 preguntas breves. Veo que su familia tenía más bien una formación de, pues eran mercaderes o músicos, etcétera. Si es usted la primera persona que estudió una carrera universitaria en su familia. Y mi segunda pregunta es cómo está llevando su vida de exilio aquí en España, cómo le ha acogido España y cómo es su relación con Madrid. Gracias. Bueno, yo les decía que yo tenía 20 tíos y por lo tanto fuimos 56 primos hermanos. Y una de las ambiciones o obsesiones de mi padre es que yo fuera el primer profesional de esa inmensa familia. Eso para él era un desafío. Porque claro, por la rama de mi padre, yo venía de una familia muy pobre, no hay músicos ricos, todos eran músicos. Y por la parte de mi abuelo, sí, mi abuelo, el finquero que tenía plantación de café, era un hombre adinerado, pero por la parte de mi padre era gente muy pobre. Entonces para él era un timbre de orgullo que yo me hiciera abogado. Y bueno, mi vida en España yo diría que es el mejor lugar donde yo pude haber ido a dar, ¿no? En el exilio, porque ya tenemos 5 años de vivir aquí y hemos sido acogidos de verdad, ¿no? Sí, no estoy siendo cortés con mi auditorio, ¿no? Sí, es de verdad que nos hemos sentido amparados, identificados desde el primer día que venimos. Nosotros venimos aquí en septiembre del 2021 y anduvimos hasta enero del año siguiente con la maleta abierta, de un lado para otro, en casas de amigos, casas que nos prestaban, hasta que nos asentamos. Y eso fueron meses muy intensos, pero de una enorme acogida. Y ese espíritu de acogida todavía yo lo siento muy vivo. De manera que si alguna vez me tocara regresar a Nicaragua, pues me iría con mucho sentimiento. Gracias. Bien, pues vamos a cerrar, no sin recordarles que la siguiente sesión del ciclo será el 21 de mayo. Nos acompañará la escritora Berta Vías Mau. Muchas gracias a todos por su asistencia, a Sergio Ramírez desde luego y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.